Allinchamusqa kachunku pichuchimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis waleqchu manachu noqa waleqlla kasani qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypa suti Magui. Kunan aparimsaykichis kay grupo llaqwas nisqata paykuna wichaychimunku musuq video canal ninkuman. Paykuna takirinqa como está el picchu nispa qankuna yachankichis imayna karisan akulliku nispa chayta takirinqanku chayta qhawarikusun. Chantapis qankuna yachankichis ña kay grupo karisan kay llaqta Orurumanta. Paykuna qallarirqanku takiyta kay wata iskay pachaq kinsayuq p'unchaypi chaymanta pachaqa paykuna takirinku chanta urqumurqanku chay takiykunas mandarina, tinku llaqwas, para que te pique nispa chayta takirimurqanku chantapis wakin takiykunas urqurimurqanku. Chantapis paykuna llank'arisankuna kay chunka hisk'unniyuq watastaña sumaqtaña paykuna llank'anku kay takiywan kay folclore sumaq ñawpaqman aparisanku tukuy llaqtasman chayman hinataq wakin llaqtaspis riqsirisanku imaynatachus takinku kay llaqwas, ¿sí? Hinallatataq paykuna apanku kay videos ninkupi imaynatachus kay llaqtanchispi karisanku tradiciones, costumbres, imaynatachus kawsakunku runa masinchis chayta rikuchimunku videos ninkupi chayman hinataq nuqanchis qhawarisunchis chayman hinataq imatachus sintikusunchis suqanchispi nimusunman. Kunan parlarisqa Castilla qallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Yahuas. Ellos han vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal. El título de la canción es ¿Cómo está el Pichu? En quechua sería Imainata Karisan Akulliku. Eso es lo que vamos a ver. También comentar que este grupo es de Oruro. Se ha iniciado el año 2003 a cantar el folclore boliviano. Ellos quieren, como siempre, como todos los grupos folclóricos, prevalecer lo que es el folclore andino, el folclore boliviano, y como muchos otros grupos también cantan a la madre tierra, al amor, al desamor y a otros temas sociales, puedo decir, ¿no? También comentar que ya serían 19 años de trayectoria haciendo música. Entre ellos han sacado pues varios álbumes, como decir Mandarina, Tinku Llajuas, Para que te pique y entre otros álbumes que tienen. Ellos han sido reconocidos por autoridades en Bolivia, también tienen sus premios así. Sucesivamente hay muchos grupos bolivianos que van saliendo y hacia adelante con la música folclórica. Lamentablemente pues no se los conoce, pero en este canal vamos trayendo casi a todos los grupos grandes, pequeños, de todo tipo, así para que la gente también vaya conociendo. Eso es lo que puedo comentarles del grupo Yahuas. Ahora vamos a ver esta canción, como ya les he dicho, titula ¿Cómo está el picho? En quechua sería Imainata Karisan Akuliku. Eso es lo que vamos a ver qué es lo que nos transmite, según a eso, lo que yo entienda, sienta, como siempre les voy a comentar. Y ustedes también pueden hacer lo mismo, comentar en la caja de comentarios para interactuar y cambiar ideas, ¿no? Intercambiar ideas y así sucesivamente, pues seguir adelante, seguir viendo vídeos. Qankunapis llaqtamasis qhawarikuytawan uyarikuytawan imatachus yachankichis, imatachus qankuna ch'asunkichis kay taki chayman hina qillqarimuychis chayman hinataq nuqapis ñawriytawan qillqamusqaykichistaq kunan qhawarikuna kay videota imaynatachus takirimunqanku. Qhawarina. ¿Cómo está el picho? ¿Cómo está el picho? ¿Está dulce? Sí. Enhorabuena. El piccho dicen porque ahora mismo están mascando la coca, ¿no? Es amontonar una bolita de coca en la parte del cachete y eso, el jugo es lo que se va consumiendo para adentro. No es que la coca se lo mastiquen y se lo traguen, no, ese es el piccho, ese es típico. Y yo creo que en todas las zonas andinas se consumen, más que todo en el campo y en los centros mineros. También en las ciudades, algunas personas que trabajan llevando bultos y esas cosas, pues también consumen la coca, ¿no? También en la coca también mezclan con la lejía está preparada de papa, ceniza y algún bicarbonato y otras cosas más. No siempre puede ser de papa, hay también de pito y de otras variedades
lejía, depende al gusto. Y también utilizan el cigarro típico que se llama coyuna en quechua, es un cigarro sin filtro, pues que es casero, que eso también lo consumen a la hora. Y luego también bebidas alcohólicas y eso, pues eso es ya típico. Pero vamos a ir viendo y según eso les comentaré. Kankuna llaqtamas yachankichis imahinatachu akulikusanku kaypi kokata chay imagina paykuna legiatawan k'ullunatawan chaypi k'awchiriytawan imahinatachu uqyaranqanku chay k'awchisqankuta nisuman, chantapis paykuna chaypi uqyanqanku alcoholta, cerveza, aqhata imatachus tomanqanku chay imagina qhawariytawan kunan qhawarinallapuña, Los yahuas, como está el Pichu, autor y compositor Edgar Siles Hermosa, ese es el que ha sido, me parece, fundador del grupo Yahuas. Vamos a seguir. Con todo cariño, para la comunidad 13 de mayo. Así se muere, así se muere. ¿Cómo suena? También mencionar que cada vez los grupos folclóricos van mezclando variedad de instrumentos. En este caso estamos viendo la trompeta y el saxofón. Y ya cada vez ya cambian el sonido y también la música también ya es diferente. Pero como siempre yo digo que no pierde la esencia de lo que es el folclore. Ahí sí que sigue estando ahí para que no nos olvidemos. Simplemente hacen los artistas actualizar para que llegue a más gente, porque sabemos que la gente va cambiando de gustos y ellos también van actualizándose según eso. Van con más jawarisankichis kunan kaytakizunas anchataña chaqrun kunisuman o instrumentos un kaytakita kunan jawarisanchi mainatach kay latapukuan chanta kay saxofón man nisuman imainatach kunan kaytaki orqorimsanku wajina chantapis machinkanchu imainachus kay folclorenchis chaypi kakusan ñuqanchis uyarinanchis tiyan sumaqta chantapis paykuna chaqrunku imaynatachus kunan kay p'unchaypi runas manaña gustankuchu folclore imaynatachus ñawpaqqa wajinataña maskanku waq takiykunas chayman hina kay takiy runas chaqrunku chayraykus apamunku kay hina takiykunas kunan uyarinallapuña. ¿Cómo está el picchu? ¿Cómo está el picchu? ¿Cómo está el picchu? Hay que pichar para el camino, para la vida, para mi tata. Hay que pichar con alegría, todos picharemos, pidiendo al tata nos alegraremos. Con alegría todos picharemos, pidiendo al tata nos alegraremos. Qué dulce el picchu, qué dulce el picchu, qué dulce el picchu. Hay que pichar para el camino, para la vida, para mi tata. Hay que pichar con alegría todos picharemos, pidiendo al tata nos alegraremos. Con alegría todos picharemos, pidiendo al tata nos alegraremos. Soy peregrino de mi nación, a Bumburío voy. Soy peregrino de corazón, a Bumburío voy. Ese es Zapateíto, los peregrinos. Bueno,
comentar, no sé si han visto a la gente recibir la coca con las dos manos. Es una costumbre, nunca puedes recibir con una sola mano. No sé por qué, solamente sé que se tiene que recibir con las dos manos. Eso es costumbre. Es para que si alguna vez ustedes visiten a Bolivia, la gente siempre va a querer ofrecerles la coca, sepan que tienen que agarrar con las dos manitos. También ha mencionado que vamos a Bombori. Bombori es un lugar en Potosí donde está el Tata Santiago, es un santo que sería el primer apóstol de Jesús. Es honor a él que está el Tata Santiago de Bombori, en la cual ¿cómo se puede decir? La religión se ha ido mezclando, ¿no? Tanto con la religión española, las creencias españolas, con lo que es las creencias andinas de hace años, pero se han fusionado y según esa fusión sigue habiendo creencias y siguen, como ustedes bien hallan a la tierra, pues en el camino van haciendo eso hasta llegar a Tatabombori. Y también como han visto, la gente pues empieza a ponerse alegre, a disfrutar, a ir, porque de qué sirve que uno vaya pues triste, no hay que ir con alegría si estás yendo a pedirte algo al santo, más que todo con fe, y eso es, yo creo que también en otros pueblos de Sudamérica hacen lo mismo, porque hay bastantes santos en todos los lugares de Sudamérica, también se han fusionado con lo que es la religión española, como se puede decir, católica, ¿no? Y yo creo que hacen sus chayas similar, o sea, brindar, ofrecer a la Madre Tierra. Yo creo que eso es lo que quiero que vayan conociendo y vayan asimilando si en sus tierras o en su país o en cualquier otro lugar hacen lo mismo y vean si tenemos, ¿cómo les puedo decir? Esa debilidad y también esa creencia de creer en alguien superior a nosotros, ¿no? También, ¿qué más puedo decir? No, eso por el momento, y ya luego comentaré algo más. Kankuna ya está más jawankichis imaynatachus paykuna picharisanku chay imagina makisninta iskaynin tantaykuitawan hap'irikunku kokata may yachanichu imayraykuchus tantanku yachani ari hina hap'ikusqanta makiwan hap'ikunachu niwaq mamay iskayniykiwanpuni chayta niykichisman qankuna yachankichis tukuy llaqta kay suyu Boliviapi tukuy laya llaqtitas hina kullikunku hina qurikunku chayman hina qankuna yachanaykichis may yachankichis chay chantapish nini imaynatachus paykuna kay ñankunas ririrsanku kay Tatabomboriman, chay santuman nirinman chayman ch'ayarisanku pampasta hallp'aman nisan hich'arisan cervezata chayman hinata paykuna kusisqas risanku chay imahinataq nuqa nini kay Tatabombori karisan chaqrukun kay religión católico imaynatachus kay costumbrechiswan chaywan chaqrukun chayman hinataq paykuna kunan munakunku niyman kuyakunku kay Tatabombori nisqa Santiago Bombori nini chayqa kay Potosipi karisan sapa wata rinku ashkha runas chayman tantakamunku kuyakamunku chay tatata imaraykuchus chay Santiago nisqa kaq apóstol kay Jesuspa apóstolnin kar apóstolnin chay imaynatachus tukuy ladoman pay kay Jesuspata rimayninta aparqa tukuy ladoman chayman hina hasta kay suyu Boliviaman kamachayamun chayman hinataq chay llaqta masinchis sumaqta t'ukuytawan sumaqta uqyakunku ch'allanku chay Tatabombori-rayku hina chay sapa kuti niyman sapa wata ruwanku chantapish nini ichapish kay Sudamérica suyuspi kikinta ruwanku chayta qhawarinkuman ichapish mana ichapish ari chayman hina yachanaykichispaq imaynachus kanchis nuqanchis chayman hina tukuy t'ukurispa ninkuman nuqaykupish hina ruwayku llaqtaykupi kikillan kasqa nispa chayman hinataq tukuy riqsinakusun imaynachus kay costumbrenchis imaynatachus nuqanchis ruwanchis kay ch'allakuschuk ima riqsinankupaq kay runas cosa pacha chay kunan qhawarinallapuni videota. Como está el picchu, como está el picchu, como está el picchu, hay que pichar para el camino
picharemos, pidiendo al Tata nos alegraremos. Con alegría todos picharemos, pidiendo al Tata nos alegraremos. Qué dulce el picchu, qué dulce el picchu, qué dulce el picchu, hay que pichar. Para el camino, para la vida, para mi Tata hay que pichar. Con alegría todos picharemos. Comunidad 3 de Mayo, Oruro, Bolivia. Nos alegraremos, con alegría todos picharemos, pidiendo al Tata nos alegraremos. Soy peregrino de mi nación, a Bumburío voy. Soy peregrino de corazón, a Bumburío voy. ¿Y cómo está el pincho? Los yahuas, como está el picho, autor y compositor de Gasiles Hermosa, ya lo hemos leído. Con todo cariño, para todos los devotos de nuestro Tata Santiago, los yahuas. Soy peregrino de mi nación, a Bumburío voy. Soy peregrino de corazón, a Bumburío voy. Ya está, sí, Bueno, Tata Santiago, gracias por tus bendiciones. Bueno, aquellas personas que son devotos de este Tata Santiago, yo creo que esta canción les va a venir muy bien. Aparte de eso, ahí han mencionado Comunidad 3 de Mayo. Todos los que hemos visto, yo creo que es de esa comunidad, porque normalmente van en peregrinación un grupo de gente, se reúnen y van hacia Potosí, donde está el Tata Bombori. Antes se hacía cerca a un cementerio, la iglesia, no sé si seguirá siendo ahí, no lo sé. Eso es lo que puedo comentar porque eso es lo que yo me acuerdo, ¿no? De hace años, pero ahora no sé si cambió, porque como he visto ahí ya hay una iglesia y todo donde están entrando ellos de rodilla. Esa es la fe, eso es lo que ellos hacen porque creen, ¿no? Y es respetable, por eso digo yo, para mí todas las religiones respeto porque y todas las personas también somos iguales, tenemos derecho a creer en alguien superior a nosotros, eso para mí está bien. Nadie puede decir este es mejor mi santo, eso no, todos somos libres de elegir a quién creer y a quién no. Pero dentro de eso están las tradiciones y las costumbres de cada pueblo, de cada país, y eso no creo que no creo que se pierda, ahí está y siempre va a estar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es difundir para que la gente conozca, para que la gente de otros países vayan a esos lugares, porque son lugares turísticos también, para que conozcan las costumbres y tradiciones de nuestro querido Bolivia. Y así también quiero compartir a todas las personas que ya son parte de este canal, que son de otros países, de Chile, Perú, Brasil, Argentina y Ecuador. Vamos creciendo poquito a poco en este canal para que vayan conociendo y así también ustedes si quieren compartir algunas cosas de sus países, pues con mucho gusto lo voy a traer. Bueno, hasta aquí hemos visto el vídeo, espero que les haya gustado y como siempre voy a dejar el canal de Yaguas para que ustedes vayan a ver el vídeo sin ninguna interrupción mía, para que se vayan a suscribir, a comentar, a dar like y a enviar a todas sus redes sociales, compartir, ¿no?, este vídeo para que la gente conozca y para que venga más aquí al canal y podamos disfrutar más también con más gente. No ganin ni llaqtama isqankuna kunkichis imaynatachus kay Tata Bomborima agradecikun kusinchita imaynatachus bendiciones qorin kay Tata Bombori tukuy runaman pichus zerqa chay
iglesiaman qonqorikuq nisunman imaynatachus paykuna iglesiaman yaykurinku chayman hina sunqunkuwan kusisqas kutimunqanku llaqtankuman nisunman. Chayman hinataq ñuqapis ñawirini chay comunidad 3 de mayo nin chaypi chay comunidad nisqa chay yawar ayllu nisunman chaykunacha peregrinos hinarirqanku chay tata Boriman tantakuytawan chayman mañakamunku imatachus munanku chayta chantapis kay pachapi tiyan tukuy laya religiones ñuqa respetani tukuyta ñuqanchis kanchis sapa huk niman chiqllasunman imapichus creenchis imapichus mana creenchis ñuqanchismanta mana ñuqa niymanchu kay sumaq haqay sumaq mana kay suyu Boliviapi imaynatachus chay chika tatas virgencitas tiyallanta chay tukuy imatachus kay apamushanchis riqsinaykichispa qankuna mas riqsinkichis chay ichapis wakin runas kay waq llaqtasman qhawarimusanku paykunapis riqsinankupaq chayraykush apamuni kay takiykunasta imaynatachus ruwanku chayman hina kay artistaspis rikuchimunku chay kusapacha hinallatataq ñuqa mañaykichisman kunan kay llaqwas canalniman rinaykichista suscribikamunaykichisman like qorinaykichis qillqarimunkichis chaskita hina apachiychis karuwaq yanaykichis chayman hina yanapallasunkuni chayman hina wakin runaspa qhawariyta chimpamunqanku kay canalman astawan wiñananchispaq imarayku kay canalpi tantakunchikña Chilemanta, Perumanta, Argentinamanta, Brasilmanta, Ecuadormanta uchika ñapis tukuy Sudamérica tantakamushan chayman hina wiñashun chayman hina riqsinakushun tukuy kay kamalla kachun llaqta masis waq videokama